Si gustan pasar un poquito más adelante, no se apuren por lo que pasa. Ya ve que a veces el Señor, hay guerra, ¿no? Hay una guerra espiritual que tenemos nosotros que saber que se está librando en el mundo espiritual. Entonces no se me asusten, ¿eh? Hay cosas que pasan que si no pasaran quiere decir que el Señor no está haciendo nada. Pero hay en la vida de las personas diferentes cosas que a veces tienen problemas y situaciones y otras veces situaciones espirituales. Y esas son las que a veces no entendemos porque son espirituales, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que pasó después de que nació Jesús. Después de que nació Jesús, que estamos celebrando el nacimiento, ¿verdad? La semana pasada. Y dice, le invito a leer conmigo, si gusta ponerse de pie, Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 11. Este tema se llama oro, incienso y mirra. ¿Alguien sabe qué es eso? Oro, incienso y mirra. ¿Por qué esas tres cosas? ¿Qué pasó con ellas? Fueron regalos, ¿verdad? Que le dieron al Señor Jesús, que cuando estaba muy pequeño, Él recibió eso. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Ahí aprendimos que no son reyes, ni eran tres, ni eran dos blanquitos y uno negrito, y luego uno en un elefante, en camello y en caballo. Fíjate, todo lo que le ponen. Pero aquí nada más dice que eran unos magos, como sabiendo, magos se refiere a esas personas que leen las estrellas, a esos sabios de Oriente, ¿verdad? Que se dedican a la astrología algunos. Nosotros no estamos llamados a ver las estrellas, ¿verdad? Alguien me dijo, que si en las estrellas hay algo escrito. Le digo definitivamente que sí, porque Dios dijo que no las viéramos, porque Dios es el que puede cambiar aún lo que está escrito. A lo mejor, digo yo, las estrellas fueron un plan que el Señor hizo para los ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles saben mucho de esas cosas. Y el hombre no está permitido ver ese plan, porque el hombre tiene un plan que cambiar, ¿no? Y de eso se trata hoy, el plan que Dios puede cambiar en tu vida. Dice la Biblia que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén estos magos. Jerusalén está al norte de Belén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Versículo 2. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Acuérdense que ellos no eran del pueblo de Dios, entonces andaban leyendo las estrellas y se encontraron ese acontecimiento tan grande, que no dudo que tenga mucho que ver en las estrellas. Tenía su estrella también. Y dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oremos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de ver, Señor, que tú estás también bendiciendo nuestras vidas y pidiéndote, Señor, sabiduría sobre esto
esta palabra preciosa que siempre, siempre es actual y toda ella tiene luz para nosotros, para nuestro cambio, para nuestra vida, para vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos en esta disertación para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Cuántos saben que con Cristo, pueden tomar asiento, perdón? ¿Cuántos saben que con Cristo tenemos todo? O sea, Dios nos regaló en su Hijo. En estas fechas festejamos eso, aunque tal vez no fue en estas fechas. Pero nos regaló con Cristo todo lo que necesitamos. Cuando tú abres la puerta del corazón, invitas a Jesús a tu corazón a vivir en Él, es la mejor decisión de tu vida. Y con Él recibimos sus regalos, participando de su oro también, de su incienso y de su mirra. Fíjate bien cómo con Jesús recibimos todo. Y recibimos también lo que Él tenía. Dice el Señor, para que ellos estén conmigo y tengan todo lo que yo tengo. Qué bonito que Jesús nos invite a ser parte de todo. Entonces a veces queremos el perdón y lo recibimos. Recibimos la salvación, recibimos vida eterna, recibimos misericordia, recibimos gracia, recibimos tantos beneficios a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y con Cristo recibimos tantas cosas tan hermosas que a veces no queremos recibir lo que a lo mejor no nos gusta mucho, ¿verdad? Como aquellos niños que sí se comen la carne o algunos el pan, pero no se comen el brócoli, ¿verdad? A veces se comen todo el pastel, o sea, el betún, perdón, y el pastel lo dejan. Tengo unas nietas que siempre me dan pingüinos negros, ¿verdad? Los pingüinos son unos panecitos, como cupcake, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tiene arriba negrito y blanquito? Y mis nietas me dan el pingüino, así el puro pan. Se comen todo lo demás. Entonces son pingüinos, medio pingüino para el pastor. Entonces, bueno, así somos a veces, pero Dios quiere que recibamos con Cristo todo. Y a Cristo le dieron oro, incienso y mirra. Número 1, tenemos el oro. ¿Qué aprendemos del oro? No sean materialistas, hermanos. Ya estamos pensando en dinero, ¿no? Que el Señor nos da así, oro verde, ¿verdad? Los dólares. Oro negro, el petróleo, no sé. Oro, dorado. Pero bueno, no pienses materialista, porque el Señor siempre nos da mucho más que lo que pensamos, que lo que esperamos. Y nosotros con el oro estamos hablando de una identidad nueva en Cristo, de un carácter divino diferente. ¿Cuántos tienen un carácter que dicen, ay, se me salió ¿cómo te apellidas? No sé, ¿verdad? Se te salió eso, tu apellido. Y sabes, el carácter tuyo tienes que entregárselo a Dios y tienes que recibir de Dios ese carácter de oro. Tenemos un temperamento, fíjate bien, no te confundas. Hay gente que tiene un temperamento, todos tenemos un temperamento y ese no lo vamos a cambiar con nada. Pero el carácter, ese sí tiene que ser moldeado, ¿no? A veces tenemos un carácter, hay gente muy gritona, para todo grita y se enoja y le hablas, oye manito, no tendrás, te dije que no sé qué, ¿verdad? En algunas partes, aquí no pasa, pero ese carácter, muchos dicen, tiene un carácter fuerte. Quiero informarles que ese es un carácter débil, porque tiene muy poca mecha, luego explota, ¿verdad? Imagínate un cohete, yo fui a pasar Navidad con unos hermanos que traían unos cohetes de esos que cuestan mucho dinero. Y me dio mucho gusto porque yo no los compré, pero sí los vi, como si fueran míos. Entonces, pero tenían unas mechas así larguísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que prender la mecha y hay que correr. Y se meten en el tubo y al rato saltan y bien bonito, ¿no? Pero imagínate que tuvieran la mecha corta, ahí tú echándola y ¡pah! Y toda la cara negra, así, con el pelo para atrás. Bueno, si no tienes mucho pelo, pues todo negro. Eso es peligroso, ¿no? Y hay hermanos de mecha corta, ¿no? Que luego explotan. Ese es un carácter débil, un carácter templado, un carácter que vienen y te están gritando y te están diciendo. Yo tenía un jefe en el trabajo bien gritón y luego venía. En aquel tiempo se utilizaban uno que se llamaban fax. Los jóvenes no saben qué es eso. Y venía con un fax de Europa que se habían atrasado unas piezas. Y yo no había recibido ese fax, pero mi jefe lo agarra y viene y me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo, pues es un fax, ¿no?
Y yo ya sabía que esa no era la respuesta correcta, pero me dices, ya sé, pero mira, ya leíste lo que dije. No, pues déjeme chance de leerlo, ¿verdad? Ah, yo hablo, no se apure, mañana hablo. ¿Cómo que mañana? Pues están dormidos en Europa. Mañana que se despierten, hablo con mi inglés fluido de secundaria de gobierno. Y ellos me entienden porque los alemanes hablan igual de mal que yo el inglés. Entonces nos entendemos muy bien. Yo era el que sabía inglés ahí. Y era muy feliz siempre, porque muchos me decían, ¿cómo aguantas a ese jefe? Ya van varios ingenieros que renuncian o los truena y se va. Y yo, no, pues nomás, no me asusto ni no le sigo la corriente, pero sí le doy resultados y ya, ¿verdad? Entonces hay que cambiar el carácter, porque ese carácter débil que parece que es fuerte, no es fuerte, es un carácter que se tiene que moldear. Y eso es lo que tenemos que nosotros entregar al Señor, ¿no? Hay divorcios, hay personas cristianas, fíjate qué triste, que se divorcian por incompatibilidad de caracteres, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre están peleando, que no se ponen de acuerdo, que se dejan de hablar. Eso es muy normal. Quiero decirles que si tú en tu matrimonio de repente te pasa eso, pues no es nada del otro mundo, ¿verdad? Ya están algunos pensando, ¿qué me sabe el pastor? No, yo también soy casado. Y tenemos que saber cómo argumentar, tenemos que ponernos de acuerdo y sobre todo nuestro carácter debe ir siendo moldeado. Qué triste que muchos cristianos, parejas de cristianos que aman los dos al Señor, lleguen a divorcios. ¿Por qué? Porque no se pusieron a poner de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo divorcio, para todo, perdón, argumento, pleito, hay un consejo de la palabra de Dios siempre. Y si no pueden dárselos entre ustedes, los casados, se los digo, vengan con nosotros, ¿verdad? Está Mónica, ¿verdad? Está el pastor, los ancianos también tienen su matrimonio y podemos aconsejarlos. La consejería es algo que es una herramienta puesta por Dios. Por eso dice Dios que tengas a tu pastor bien para que tú seas bendecido. Entonces, no se trata del pastor, se trata de la obra de Dios. Todo es de la obra de Dios. Y tenemos que entender que el carácter se moldea en consejería, en la lectura de la palabra, en la entrega de nosotros al Señor, en el dejar que el Espíritu Santo empiece a actuar en nuestras vidas, en dejar de pensar como nosotros pensamos y pensar como Cristo pensaría. En todo eso el carácter se va moldeando y a veces cuando no lo sabemos o cuando no entendemos todo lo que tenemos en Cristo, estamos pasando por dificultades que no tendríamos que pasar. Qué triste que podamos nosotros tener la puerta enfrente y no encontrar la salida. O sea, ahí hay algo que Dios quiere darnos. Entonces recibe la identidad del Señor. A veces pasamos por dificultades que no son necesarias pasarlas. Y la respuesta es eso, el oro. En el primer lugar, el carácter de Cristo, el oro, es la identidad con la que nosotros tenemos que identificarnos, ¿no? En la tarde estaba platicando con una persona, no les voy a decir que era mi suegra, y entonces me dice, ¿qué es ID? Yo estuve en el hospital y me metían el IV cada 12 horas. Yo no sé si eso está bien, no estoy de acuerdo. Te cambian el IV, ¿verdad? Ese es el IV. Le digo, no, cuando vea IV usted corra, suegra, no lo deje que se la picoten, porque me picaron por todos los brazos, ya parecía. No, estaba terrible. Pero le digo, no, hay ID con D. ID, pues es su identificación, su credencial, su pasaporte, su licencia. Es una identificación que generalmente tiene tu foto, tu nombre, tu fecha de nacimiento, algunas veces como en la licencia tiene tu estatura, ¿verdad? Tiene si eres hombre o mujer, tiene todo lo que te identifica a ti como persona, eso es un ID. Bueno, quiero que sepan que como cristianos tenemos un ID diferente, ¿verdad? Tenemos una identificación con Dios. Ahora, imagínate en el ID nuevo, Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas un campamento donde hacíamos IDs para que la gente se llamaba identidad, para que la gente agarre la onda, ¿no? Y entonces, ¿de qué? De que somos hijos de Dios, de que tenemos que tener esa nueva identidad, de que pasamos de ser cualquier persona con cualquier carácter, con cualquier manera de ser, a ser una persona con diferente identidad, participando de la naturaleza divina.
Tenemos una naturaleza carnal, somos naturalmente humanos, pero la palabra de Dios dice que nos podemos convertir en divinos, hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la capacidad de ser identificados como hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Quiere decir que tenemos que ser como identificados como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo llego yo a ser hijo de Dios? El diablo no quiere que escuches este mensaje. No te distraigas. Está muy interesado en distraernos. Cuando pasa algo, donde se manifiesta algo y donde empieza a haber una distracción, yo digo, esto se va a poner bueno. Quiere decir que Dios está aquí, que Dios quiere hablar. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo voy a identificarme como hijo de Dios? La respuesta es dejándote moldear. A veces no queremos cambiar. No, pues es que yo soy David Humberto Díaz Barrios de Monterrey, Nuevo León. Y así era mi papá y mi abuelo y así va a ser mi hijo. Que la canción, pues qué triste, ¿no? Por más bueno que quieras saber o que quieras ser, Chentito no canta igual. O sea, tenemos que saber que nuestro carácter no es lo mejor, ¿verdad? Y entonces tenemos que saber que hay un carácter en Dios que tiene que ser moldeado. Hay un carácter, perdón, en mí que tiene que ser moldeado por Dios. Un carácter que Dios quiere que tengas. Somos barro. Y Dios se sienta con nosotros como se sienta el alfarero en la rueda, ¿verdad? Con un pedazo de este barro, ¿verdad? Y empieza a moldear el clay, ¿no? El barro. Y empieza a echarle agua o empieza a meterlo al horno cuando ya está formado. Y uno se tiene que dejar moldear. Eso es lo que dice la palabra en Jeremías 18. Dice, palabra de Jehová en el versículo 1. Palabra de Jehová vino a mí diciendo, a Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. O sea, ya saben que el barro es maleable a esas alturas del proceso. Y según le pareció mejor hacerla. ¿A quién le pareció mejor? ¿Al barro? No, al alfarero, ¿verdad? Y dice, entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo, no podré yo hacer con nosotros, con vosotros, pueblo de Israel, como el alfarero o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como barro. ¿Qué quiere decir como barro? El barro no tiene voluntad, no tiene manera de decir, yo no quiero ser taza, yo quiero ser una jarra porque quiero servirle a todos, ¿verdad? No, no, el barro no cuenta. O sea, el barro nada más pasa por cosas que el alfarero quiere, reaccionando de diferentes maneras. Quiere decir que nosotros debemos buscar ser diferentes, mirar diferente a través de los ojos de Dios, tratar de hacer cosas a través como las haría Jesús si estuviera aquí, empezar a moldear y a buscar cosas que Dios quiere que busquemos y en todo dar gloria a Dios. El Señor quiere que te quites de en medio y que dejes a Jesús deleitarse en ti, que ya no vivas tú. ¿Cuántas veces lo que queremos es divertirnos, gozarnos, llenarnos de nuestro deseo? Pero tenemos que dejar eso y ¿sabes qué? Más feliz te va a hacer que hacerte feliz tú, el hacer feliz a Dios. Porque cuando de regreso venga esa voz en forma de bendiciones, en forma de provisión, en forma de cambio, esa voz que te dice, bien hijo, buen siervo fiel, o estoy complacido con mi hijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así decía el Señor de Jesús. Y yo creo que eso daría más satisfacción que todas las cosas que podemos buscar para nosotros satisfacernos por nuestra cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que hagas, en todo lo que busques, en todo lo que, como reacciones, todo lo que quieras, donde quieras poner tus derechos, donde tu carácter empieza a surgir, eso se lo entregues a Jesús, se lo entregues a Dios. Quítate de en medio y deja a Jesús trabajar. Dice la Biblia, deleítate en Jehová, confía en Él
y Él enderezará tus veredas. Él va a hacer las cosas diferentes, tu camino va a ser mejor y todo te saldrá bien, va a venir bendición, ¿no? Entonces, ¿el oro qué tiene que ver? El oro es más que el dinero o que lo metálico, ¿no? Más que lo material. El oro es aquello que te va a hacer valer a ti delante de Dios, que te va a dar un valor diferente por tu carácter que cambió, porque tú ya no estás en el trono, sino ya diste el trono a Jesús y empiezas a cambiar, empiezas a ser diferente, empiezas a ser manso, tranquilo, a no devolver mal por mal, ¿no? Eso hace cualquiera. Pero el carácter que es formado por Dios te da un valor diferente, porque al final de tu vida la cosa que vas a hacer, al final va a dar gloria a Dios y va a ser lo único que te lleves de aquí. Te puedes llevar, puedes comprar carros, casas y tener dinero y tener muchas propiedades o familia o cosas. Nada te vas a llevar. Pero las cosas que haces para Dios, eso va a estar en el reino de los cielos seguro para ti. Ese es el oro que vale la pena, el cambiar mi carácter, el cambiar yo. Número 2, incienso. El incienso en la palabra de Dios habla de la comunión con Dios, ¿no? Cuando tú enciendes una varita de incienso, empieza a cambiar el ambiente, empieza a haber otro olor diferente. Y bueno, eso a veces vas a una casa hindú y huele muy raro, ¿verdad? Pero es que el incienso lo usan también para matar otros olores y ya no sabes ni a qué huele. Pero, pero a veces el incienso es un sabor que te gusta, un olor más bien que te gusta y lo enciendes y viene a ser un olor grato a ti. Eso es algo que tiene que ver mucho en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos. Cuando te dedicas a la oración, dice la Biblia que la oración es como un incienso que sube a la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes oran? Me decía alguien, yo soy como Daniel, lloro 3 veces al día. Yo, de veras, gloria a Dios, te metes a tu cuarto y oras en privado al Señor. Dice, no, por la comida. ¿Verdad? Ya sé que si me falta una oración, quiere decir que no me quitaron mi cena o el desayuno y lo reclamo luego. Pero esa no es la manera de orar. Orar es, o sea, eso de orar para pedirle a Dios como si fuera, querido Santa, te pido esto y esto, es una carta, ¿verdad? Siempre para pedir. No es la oración, no tiene muy poco que ver con la oración. Sí tenemos peticiones en la oración, pero quiero que sepas que la oración, si realmente quieres saber lo hermoso de la oración, tiene que ver con una comunión con Él, con una comunicación con Él. ¿Cuántos matrimonios también truenan por falta de comunicación? No se comunican, los dos hablan al mismo tiempo y nadie escuchó lo que dijo el otro, pero él dice que ya lo dijo y entonces así va a ser, pero la otra ni siquiera lo escuchó porque estaba hablando lo de ella. Entonces es así. Entonces qué bonito cuando podemos también tener una comunión con Dios, no nada más con nuestros hermanos. Y eso es a lo que se refiere la palabra de Dios en Tesalonicenses cuando dice orad sin cesar. ¿Quién puede orar sin cesar? ¿Quién puede estar en oración sin dejar de orar? Pues nadie, te van a correr el trabajo, tu esposa se va a tirar de la cama y te va a decir vete a la sala. No se trata de estar taca, 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 hable y hable y hable y hable. No, tener una comunión con Dios es esa comunión que se tiene con alguien que se ama y que sabes que está ahí, ¿no? Hay veces yo no hablo con Mónica, pero sé que está ahí. Yo estoy haciendo una cosa, ella está haciendo otra, y cuando se va, de repente, ¿a dónde vas? ¿Verdad? O le hablo por teléfono, oye, ¿dónde andas? ¿No estás aquí en la casa? Y me dice, pues no te dije, hasta me dijiste que te vaya bien. ¿Verdad? Pero yo estaba ocupado. Entonces, tal vez no hay esa comunicación, pero sí hay ese sentimiento de que no está ahí. Qué bonito que nos amemos tanto, yo y el Señor, que saber que Él es Emanuel. Pero no este Emanuel que anda ahí. No, Emanuel, Dios con nosotros. Por eso es que se llama así. ¿Por qué es Emanuel? Y le pusieron Jesús, pues no entiendo, decía uno. Porque Emanuel quiere decir que Dios es con nosotros, que es Jesús viniendo y naciendo. Y Dios está contigo siempre, todos los días. Él lo prometió. Ten comunión con Él, quiere decir estar consciente de que Él me está viendo. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. ¿Cuántas veces harías lo que haces o no harías lo que haces si supieras que te está viendo tu esposo, tu esposa, o tu papá?
O le dices, le voy a decir al pastor, ¿verdad? Yo, ¿por qué? Pues tengo. Unos me usan como vara, ¿verdad? Le dicen al niño, le voy a decir al pastor, y luego viene el pastor así con cuernos. Pues no, ¿verdad? O sea, tú dile cosas bonitas, te voy a llevar con el pastor si te portas bien. Ah, ¿verdad? Y el niño va a decir, pues ¿para qué me porto bien? Pero bueno, vamos a suponer que funciona. Lo bueno, a lo que me refiero es cuántas veces haríamos lo que hacemos si nuestra conciencia está segura de que Dios nos está viendo. Y es ahí donde tenemos que tener un incienso que encendemos y que no apagamos. No apagues el incienso nunca. Ten un incienso para Dios agradable. No le mandes olores raros. Y bueno, un saludo a los hindús que nos puedan estar viendo. Este, pero no revuelvas el incienso con otras cosas, porque queremos que suba un olor grato a Dios, ¿no? En Salmos 14 dice Jehová, fíjate bien cómo ora el salmista, Salmo 141, perdón, Salmo 141, 1. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Quiere decir que la persona estaba sabiendo que Dios quería de corazón algo para ella, pero también haciendo acciones santas y puras para venir ante Dios y presentarse con su oración, ¿no? Y Apocalipsis nos dice que Dios recibe eso como incienso. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, está hablando del trono de Dios y lo que hay en él, dice que se postraron delante del Cordero de Jesús. Y todos tenían arpas, o sea, alabanza, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tu oración debe estar llena de alabanza. Más de que peticiones, que sí también tienes que presentar tus peticiones delante de Dios, con fe, con gozo, sabiendo que van a ser puestas en manos de Dios y Dios se va a encargar. Pero también con alabanza, con bendición, con plática. Platícale a Dios. Dios sabe de ti todo. Me puedes decir, ¿para qué le platico? Si Él ya sabe. Pues Dios quiere que le hables, Dios quiere que le digas, Dios quiere que te comuniques con Él. Como a veces un padre sabe que su hijo está pasando por cosas, pero no se mete hasta que su hijo le comenta y entonces viene el consejo sabio del padre. ¿Cuántos padres quisiéramos que nuestros hijos vinieran? ¿Cuántos pastores quisiéramos que vinieran a consejería para evitar ciertas situaciones que en la palabra de Dios están muy claras? Pero no hay una comunicación. Dios quiere que haya una comunicación entre nosotros, pero importante esa comunión con Dios. El incienso, no lo tires, el incienso no lo dejes apagado. Enciende un incienso para Dios. No te olvides de orar a Dios, de tener una petición, pero también una respuesta, de hacer a Dios una pregunta y que Dios también te hable, de que platiques con Dios, no nada más vaya en una sola dirección. Necesitamos saber orar, necesitamos comunicarnos con Dios, vivir sin cesar en una comunión con Dios sabiendo que Él está presente y tener esa comunión que a veces ni palabras necesita. A veces parece como que estoy en meditación, ¿verdad? No, yo no hago eso. Sentado en posición de loto, con los brazos así. No hagan eso, muchachos. Pero a veces la meditación dicen que es buena, pero es mucho mejor la oración. La oración es una meditación en Dios. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, dice la palabra de Dios, sean gratos delante de ti. Ofrece tu meditación a Dios. Ni necesitas hablar. Entras en la presencia de Dios y pasas horas con Él. Puedes pasar horas con Él. Vives en oración. Dios está contigo. Tener esa comunión no necesita siempre palabras. Tú eres un altar. En tu corazón hay un altar donde debes de sacrificarte tú para Dios, ¿no? El altar tenía su incienso especial. Había un altar de sacrificio, pero de ese vamos a hablar después. Pero en este caso estamos hablando del altar que estaba dentro del lugar santísimo, santo del tabernáculo. Y dice el Éxodo 39, no ofreceréis sobre el incienso, sobre él, es el altar, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué quiere decir? Que no vas a hacerlo la oración ni la meditación como tú quieres. Lo que ofreces con orgullo no sirve.
Hay gente que ora, decía Jesús, y lo hay en la actualidad igual, ora para presumir, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Y yo me aviento la oración casi con unas palabras domingueras bien chidas. Pues no estoy orando a Dios, estoy presumiendo a los que están oyendo. ¿Verdad? Qué triste, ¿verdad? Que haya gente así en otras iglesias, claro. Pero tenemos que ser humildes de corazón, de escudriñar nuestro corazón para saber que nosotros vivimos para Dios, somos de Dios, no nos merecemos nada. Y si Dios está en todo lo que yo vivo, entonces voy a tener una comunión íntima con Dios, una comunicación con Dios preciosa, porque lo que no es de Dios es un estorbo. Todo lo que no es de Dios estorba en mi vida. Qué bueno que podamos nosotros revisar nuestras prioridades y nuestras cosas en estas fechas y podamos decidir cambiar y empezar a quitar todo lo que no es de Dios de nuestras vidas. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Qué estorbo es a veces el pecado y la maldad o lo que no es de Dios para poder que Dios nos escuche. Y dice el 19, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. ¿Por qué? Por el corazón que tengas. Tiene que ver con el corazón. Si Dios no está en el centro de nada, si Dios no está en el centro de mi vida, de nada sirve la vida cristiana, ¿verdad? Que lo bueno que pueda haber en mí, porque lo bueno mío no es bueno para Dios. Entonces, que podamos decir como el Salmo 19, 14, ¿no? Que es el que les comentaba, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué quiere decir esto? Limpiémonos de maldad, cambiemos nuestro corazón, que Dios pueda recibir nuestra alabanza y adoración humildemente. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oír. ¿Por qué? Porque tus manos están llenas de sangre, dice. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Y delante de mis ojos, dice el Señor, deja de hacer lo malo. Tan sencillo como eso. Pongámonos a cuentas con Dios. Empecemos mañana en la noche. Te invito a venir a la iglesia si puedes, si no tienes una reunión familiar, que también son muy buenas para dar testimonio y estar en comunión con la familia. Pero si puedes venir, qué bonito poder arrodillarnos para entregar de rodillas a Dios en agradecimiento este tiempo, las virtudes y las maldades, las cosas que no debimos de hacer, pedir perdón, las cosas buenas que vinieron, dar gracias y empezar el año como dándole la primicia de nuestro tiempo al Señor, alabando y bendiciendo el nombre de Dios, ¿no? Entonces no te pierdas mañana a las 10 de la noche iniciamos el culto para fin de año, ¿no? Pero empecemos a poner a cuentas con Dios, empecemos a limpiar nuestra vida, que tu corazón esté atento y si pedimos perdón, pidámoslo, no solamente, porque muchos piden perdón y siguen igual, ¿verdad? Eso no funciona. Pidamos perdón, de manera que nosotros podamos cambiar, arrepentidos. Jesús oraba mucho al Padre. Imagínate, ¿sí sabías que Jesús oraba mucho? Se desvelaba a veces toda la noche sin dormir orando al Padre. Imagínate nosotros cuánto no necesitamos la oración, ¿no? Entonces, pero tú puedes hacerlo, ¿no? No necesitas irte al monte, a subir la montaña. Jesús está contigo, acuérdate que se llama Emanuel también. Dios con nosotros. Número 3 y último, ¿qué nos queda? Oro, incienso y mirra, ¿verdad? ¿Qué es mirra? Muchas veces es la más difícil de entender. Aunque digamos que la vida es bella, la vida es hermosa, ¿verdad? El sufrimiento que tienes es inevitable. Decía uno, llorando venimos y llorando nos vamos. Bueno, eso ya es más poético, ¿verdad? Pero en realidad, como decía doña Lucha, ¿verdad? ¿Qué venimos a este valle de lágrimas? Sino a llorar por nuestros hijos. Y Albertano no le hacía caso. Pero no
o sea, tampoco es bíblico. Lo que sí es bíblico es que Jesús dijo, en el mundo, cuando estamos en el mundo, pues no nos hemos muerto, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces vamos a tener aflicción. Pero la solución es confiar, porque el Señor ha vencido al mundo. Este mundo está lleno de pecado. Desde que Adán y Eva lo invitaron, el pecado a venir, la injusticia, la maldad. Es inevitable sufrir, tener dolor. A veces me pregunto, ¿por qué tuve ese dolor? Yo tuve un dolor muy fuerte hace 2 semanas y me fui al hospital y bueno, fue el dolor más grande que he tenido yo así físico. Pero hay dolores espirituales que nunca se quitan. Hay cosas que de repente pienso, ¿verdad? ¿Cómo estaría mi hijo? ¿Tendría yo un nieto de él o estaría casado? Hay cosas con las que tienes que vivir, ¿no? Vives con dolor. Y así es, no, no te extrañe, o sea, no es que seas pecador. Todos tenemos, Jesús pasó por un dolor muy grande. A veces Dios nos permite un dolor para poder ministrar a otros. Es lo que dice la palabra de Dios. Y poder entenderlos en sus dolores, ¿no? Es inevitable sufrir, especialmente si eres un siervo que dice, yo quiero seguirte, Señor, y quiero servirte. Y entonces, dice el Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? No tomes mi cruz, o sea, tomar la cruz de Jesús es lo más fácil. Yo en el nombre de Jesús reprendo a los demonios y se callan, se van. Yo en el nombre de Jesús hago cosas y logro cosas y el Señor lo hace por mí. Pero tomar mi cruz es yo negarme. Esa es mi cruz, no es la cruz de Jesús. Si quiere alguien seguirme, dice Jesús, tome su cruz cada día. No, vamos a sufrir como quiera los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Igual, te puedes llenar de amargura o te puedes llenar de victorias que ofreces al Señor Jesús. La mirra es una resina aromática de un árbol que se llama Comifora mirra, que es del noreste de África. Y dicen que también hay en Arabia y en Turquía, ¿verdad? Viene del oriente, ¿no? Del oriente viene tu Salvador, dice la palabra de Dios. Tiene un sabor muy amargo, pero es un fijador de perfumes muy caro, excelente. Los perfumes caros son los que tienen mejores fijadores, pero los fijadores de los perfumes son muy amargos. ¿Sabes cuál es un fijador de perfume muy bueno? De zorrillo, ¿verdad? Y no es la pipí del zorrillo, es unas glándulas que tiene el zorrillo que avientan esa cosa tan amarga y tan hasta ciego. Yo conocí un perro que se quedó ciego allá en San Antonio y tenía los ojos como de colores raros, se le hacía como cambiaban de color, estaba ciego. Y lo que pasa es que se enfrentó a un zorrillo, ¿verdad? Nadie que sea muy inteligente enfrenta a un zorrillo. No, no, corre para el otro lado. No, no es porque tengas miedo, es porque si no vas a dormir con tu esposa esa noche. Pero tiene un sabor muy amargo, pero dicen que es el fijador mejor de los perfumes que hay, ¿no? Entre más amargo y feo sea, mejor es y más caro el perfume. Entonces el perfume, qué bonito oler el perfume, ¿verdad? No te lo tomes. No te comas la mirra, huélela. Es más, no es para que la huelas tú, es para ofrecérsela al Señor. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios nos dio es nada más para administrarlo? A veces recibes un buen aumento, está el Señor bendiciéndote, ya tienes tu casa, ya tienes no sé, te está yendo bien. ¿Sabes qué? Todo eso no es tuyo. Tu vida no es tuya. Tú mismo le dijiste al Señor, yo me ofrezco a ti, Señor, porque yo quiero servirte. Y cuando le abres el corazón y le dices, te entrego mi vida, you mean it. Lo dices en serio. O sea, entregas todo. Y nosotros tenemos que recibir con Cristo sus bendiciones, pero saber que son para Él. Y la mirra tiene un buen olor, pero tiene un mal sabor. Porque no es para que la huelas tú, ni menos para que te la comas. ¿Cuántas veces nosotros nos comemos los sufrimientos? Porque la mirra tiene que ver con el sufrimiento, con lo amargo del dolor, con el sacrificio. ¿Sabes que el sacrificio es lo más precioso que nosotros recibimos de Jesús? Porque en su sacrificio nosotros recibimos salvación. Ese regalo tan precioso de la mirra estaba significando que Jesús iba a sufrir, iba a morir y nosotros íbamos a ser felices por Él. Ahora nosotros tenemos que sufrir porque inevitablemente lo haremos,
Pero cuando sufras, cuando pases por situaciones, ofrécelo al Señor. Cuando aceptaste a Jesús, aceptaste lo que traía Él. Y ese sufrir, es mejor sufrirlo con Jesús y no sufrirlo como el mundo. Todos sufren, todos se le muere gente, a todos les da COVID y a todos nos va a dar. Y me reprendes, repréndeme, no soy demonio, no me voy a ir. No creas que si reprendes al pastor van a ir 7 peores a predicar. No, o sea, no soy demonio. Lo que puede pasar es que me vaya yo y venga otro a predicarte lo mismo, porque es Dios el que te dice que no importa el sufrir, no importa si viene por ataques del diablo, porque yo estoy cosechando, porque el Señor me está enseñando algo. No importa por qué estás pasando y por qué sufres. A nadie nos gusta nunca sufrir, a nadie nos gusta el dolor. O sea, nadie que esté en sus cabales, ¿no? Y para muchos seguir a Cristo resulta amargo, pero es el aroma más dulce. Cuando yo sigo a Cristo y le entrego mi vida y cuesta. O sea, David le dijo al Señor, yo no te voy a dar algo que no me cueste. Si te cuesta, quiere decir que está bien, que así debe de ser. Y si lo ofreces como sacrificio, al final Dios te va a regresar un aroma de olor grato. Cuando tú agradas a Dios, dice Dios, el que honra a Dios, Dios le honra. No le quitamos la honra, sino que Dios nos da la honra nuestra. Al que honra merece, Dios le da la honra. Dios no le debe nada a nadie. El sabor puede ser amargo, pues no te lo comas. Acuérdate, oro, incienso, mirra, todo es de Jesús. Todo me lo dio Jesús. Todo se lo doy a Él. Moldeo mi carácter para valer más que el oro. Hago cosas para Él, cambio mi oración y mi comunión para poder tener un incienso grato para Él. La clave es lo mismo en la mirra. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser de corazón sinceros. Ofrecer nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra al Señor. También la mirra lo tenemos que hacer para Dios. Tenemos que sufrir lo que suframos, ofrécelo para Dios. Lo que hagas, bueno o malo no, pero bueno o sea espiritual o en secular, lo que hagas en tu casa, en tu trabajo, ofrécelo a Dios. Hazlo como para Dios, dice la Biblia, y no como para los hombres, no como para tu jefe. Y en eso Dios te va a agradar. Si lo ofrecemos a Dios, ofrecemos nuestra vida como sacrificio, como esa mirra, ¿no? Y con esto concluyo diciendo tu carácter, oro, tu oración, incienso, tu sufrir, mirra, ofrécelo al Señor hoy. Empieza el año nuevo diferente. Vas a oler bien espiritualmente delante de Dios. No te comas tu sufrimiento solo. Compártelo tal vez con el pastor o con tus CFC, con alguien que te ayude a orar. Ten eso de acuerdo. Y dice la palabra de Dios, no os afanéis por el día de mañana, no sufras, sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Deja de consumirte. Hay gente que tiene 20 años y parece 40, ¿no? Están muy traqueteados. Yo, por ejemplo, tengo 57, pero parezco como de 56 y medio, ¿no? Pues porque el Señor, tomo jugos verdes, pero el Señor también me ayuda. No te consumas, no quieras vivir para ti. Vive para Dios, goza y disfruta y preocúpate para que Dios disfrute de ti. Esa es la clave. Agrádalo, dale tu oro, y no me refiero a tu dinero. Dale tu carácter, dale tu vida. Sube tu valor en Dios. Que en esta nueva etapa nos dediquemos a cambiar y a valer más para Dios y menos para el mundo. Si el mundo no te acepta, estás bien. En cuanto al incienso, cambia tu vida de oración, ten comunión con Dios, ten alabanza a Dios, ten
una relación con Él todos los días, todo el día. Fortalece la conciencia de que Dios está contigo y de que es Emmanuel, Dios con nosotros, que siempre está ahí, que Él lo prometió y finalmente Él lo cumplirá. Por eso nosotros tenemos que ser los que estemos conscientes de eso. También ofrécele tu mirra a Dios. Dile: yo voy a sufrir y yo voy a vivir, yo voy a morir, lo que sea, lo voy a hacer para ti. Ya no me voy a comer el sufrimiento, ya no me voy a preocupar, ya no voy a ponerme nervioso, ya no voy a temer, voy a confiar en ti. Esto sabe muy amargo y de nada me sirve, te lo ofrezco a ti. Como Cristo se ofreció, y quien quiera seguirle debe tomar su cruz. Así dile: Señor, yo quiero ofrecerme a ti. Tú dijiste que en el mundo tendremos aflicción, pues te ofrezco también eso. Y te pido, Señor, confianza, más fe, más ayuda a mi incredulidad, Señor. Así que, hermanos míos, dice la palabra, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que podamos vivir para ti, que podamos tener, Señor, un carácter moldeable por ti, que podamos ofrecer nuestra oración a tiempo y fuera de tiempo, siempre, Señor, predicar tu palabra y saber que tú estás con nosotros en una comunión, Señor, en una vida devocional para ti. Y que también, Señor, nuestro sufrir, Señor, tú lo veas, Señor. Actuemos bien, con confianza y sin miedo delante de ti, Señor, sabiendo que tú te vas a agradar y vas a obrar, Señor, en nuestras adversidades. Ofrecemos todo esto a ti. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Bendecimos a los hermanos que están de viaje, a los hermanos que están con sus familias, al hermano, Señor, que está enfermo. Señor, sánalo, fortalécelo y levántalo, Señor. Y ayúdanos, Padre, para tener una vida preciosa, agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle. Sí. ¿Tienes un grito de júbilo para el Señor? Amén. Vamos a cantar, a alabar el nombre de nuestro Dios.